Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Podría grabar estos videos antes de tomar el examen, ¿no? Así consigo levantar la audiencia. ¿Qué opinas? La idea de este video es que resolvamos juntos el examen final, que puedas entender los puntos fuertes, dónde están la mayoría de los errores, dónde se suelen cometer la mayoría de los errores. Si en algún momento lo diste y bueno, y has fallado, para que tengas herramientas para volver a intentarlo de una forma más sólida y segura. Y bueno, y si querés ver el video porque te gusta la materia, aunque no tengas que dar examen conmigo, también bienvenido sea. ¿Eh? En ambos casos, mi deseo es que disfrutes de este momento, que, bueno, que prestes atención y que puedas aprender un poquitito. Espero que sea de tu agrado esta clase y si te parece bien, arrancamos. Bueno, nuestro primer problema es un problema de dinámica del punto material, con una barra que está sujeta al punto A, que puede rotar libremente alrededor del punto A y que además está agarrada de un resorte de constante elástica conocida, desde el punto D, ¿sí? Desde el punto D hasta el punto B. Bueno, tenemos la distancia del segmento AB, que nosotros llamamos B minúscula, y la distancia del segmento BC, que hemos llamado E minúscula. Hemos llamado la distancia entre los soportes A y D, la hemos llamado A minúscula, y estos son los datos. La masa de 10 kilos concentrada, concentrada en el extremo de la barra. Esta barra no tiene masa. Podría decirse de dinámica de partículas o del cuerpo rígido, si se quiere, depende cómo lo mires. Hay una varilla ahí y es de masa despreciable, ¿sí? Tenemos la influencia del campo gravitatorio. Como dato de interés, el sistema está en equilibrio para un ángulo phi 0 grados. Se lo aparta del equilibrio, se lo aparta del equilibrio hasta lograr un ángulo phi sub 0 igual a 90 grados y se lo suelta dándole un leve impulso, que no someta o que no altere las condiciones iniciales, ¿sí? De velocidad. Y nos preguntan cuál será la velocidad con la que el punto C o el bloque de masa M vuelva a la posición de equilibrio, digamos, con qué velocidad va a volver a esa supuesta posición de equilibrio inicial. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar en este problema? Bueno, podríamos ver qué fuerzas están actuando en general en el sistema, ¿no? Y está actuando, podríamos decir, está actuando el peso, ¿sí? Está actuando el peso. Y también, a ver, estaría actuando la fuerza elástica, ¿no? Estaría actuando la fuerza elástica. Y bueno, no vamos a considerar el rozamiento en el eje de rotación de la varilla, ¿sí? Y tampoco vamos a considerar la resistencia del aire, o por lo menos no nos dicen que haya que considerarla, así que tranquilamente podríamos trabajar con las herramientas de sistema conservativo. ¿Qué particularidades tenía el sistema conservativo? Que bueno, que se conserva la energía mecánica, que se conserva la energía mecánica. Y vos me podrás decir, bueno, pero esto a veces no sé si es tan así. Porque vos fijate, a ver, yo tengo la fuerza elástica que está aplicada en el punto B y tengo el peso que está aplicado en el punto C, porque toda la masa está concentrada en el punto C. Bueno, podríamos referir, ¿sí? Podríamos referir estas dos fuerzas a un centro de momento, que podría ser el punto A, y tratar de sacarle el visto bueno desde ahí, con una ecuación de momento en lugar de una ecuación de fuerza. De hecho, para conocer la longitud inicial del resorte, vamos a pensar en momento motor y momento antagónico, y que el sistema está en equilibrio para un ángulo de 0 grados. Con esa información nosotros podríamos sacar la longitud original que tiene nuestro resorte. ¿Y cómo sería eso? A ver, podríamos pensar que si estuviese el sistema horizontal, puramente horizontal, bueno, tendríamos la fuerza peso y tendríamos la componente viva, la componente que desarrolla momento de la fuerza elástica. Estrictamente hablando no es esta, sino que sería con esta orientación, la total, pero bueno, esta sería la componente viva que desarrolla momento, ¿no? La otra la termina absorbiendo el vínculo. No genera momento respecto del punto A. Entonces, esta distancia, que para nosotros es B,
y esta distancia que para nosotros es E, podríamos pensar en un equilibrio de momento respecto al punto A con esta información. A ver, como momento motor podríamos decir, ¿sí? Como momento motor podríamos decir que tenemos el peso por la distancia efectiva, o sea, el m por g por b más c, ¿sí? Como momento motor. Y como momento antagónico podríamos pensar en la distancia por la fuerza viva, ¿sí? La fuerza que desarrolla el momento en este caso. A ver, podría ser en primera instancia B. La fuerza, el módulo de la fuerza es la constante elástica por la deformación efectiva, eso no cambia. En esta posición, ¿qué deformación podría tener? Y la posición, ¿sí? La posición lograda menos la longitud inicial, o sea, podríamos decir K por la posición a cuadrado más b cuadrado menos L sub 0, que sería la longitud inicial que no conocemos. Y a todo esto le falta algo, porque hasta ahí tenemos el módulo de la fuerza elástica, ¿sí? Lo estamos multiplicando por b para generar momento, pero sería esta, ¿sí? Nosotros tendríamos que lograr con esta proyección, con este ángulo alfa, o sea que sería el coseno de alfa. El coseno de alfa en esta posición será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? A, y la hipotenusa vale la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. O sea, esta es la ecuación de equilibrio, ¿sí? Y vos me decís, bueno, todo esto es dato, ¿no? O por lo menos la gran mayoría, ¿sí? La masa, la aceleración de la gravedad, las dimensiones A, B, la constante elástica. Bueno, ¿qué nos permite obtener esto? La longitud inicial del resorte. La longitud inicial del resorte, que para el balance de energías la vamos a necesitar. Dijimos que es un sistema conservativo. El sistema conservativo conserva, propiamente dicho, la energía mecánica, ¿sí? Entonces ahora por ahí no importa tanto ver cómo es el trabajo de cada una de estas fuerzas, ¿sí? Porque decía, a ver, ¿cómo es el trabajo que desarrolla la fuerza peso alrededor de toda la trayectoria circular, o la fuerza elástica en toda la composición circular que pueda desarrollar el punto B? Porque esto va cambiando de dirección permanentemente, entonces encontrarle una función trabajo a eso puede ser muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado, y ahora la verdad que podríamos resolverlo de una manera mucho más sencilla. Si nosotros recordamos allí con las expresiones de trabajo y energía en el caso del sistema conservativo, ¿sí? El trabajo de las fuerzas no conservativas, habíamos demostrado en la clase número 8, que sería la segunda clase de dinámica del punto material, ¿sí? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas era igual a la variación de la energía mecánica, o sea que la energía mecánica en la posición inicial y en la posición final es la misma. Entonces nosotros tendríamos que ser capaces de identificar cuál será la energía cinética, cuál será la energía potencial, dentro de la energía potencial cuál será la elástica, la gravitatoria, y con esa información podríamos llegar a buen puerto. Si se conserva la energía mecánica, porque no hay fuerzas no conservativas, o sea que si esto es cero, la energía mecánica se conserva, o sea, la energía mecánica para un ángulo φ igual a 0 grados debe ser igual a la energía mecánica para un ángulo φ igual a 90 grados. Tendrás que ponerte de acuerdo dónde pones la referencia de energía potencial gravitatoria, y con eso, siendo consistente con eso, no tendrías que tener dificultades en el planteo. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué energía, ¿sí? ¿Qué energía mecánica tendríamos en la posición de deformación máxima? O sea, para un ángulo igual a 90 grados. ¿Qué energía mecánica te parece que tendríamos? Y tendríamos, si fijamos la energía potencial cero, ¿sí? Vamos a tratar de ser un poco más ordenados con esto. Si estamos en esta posición, estamos en un ángulo 0 y un ángulo 90 grados, y en esta posición, cuando C se encuentra aquí, fijamos energía potencial 0, energía potencial gravitatoria, igual a 0, tenemos el máximo estiramiento, o sea que tenemos potencial elástica. Si fijamos energía potencial gravitatoria 0, tendríamos solamente energía potencial elástica, porque aquí tenemos que está en reposo. Así que tendríamos que pensar cómo nos quedaría en esta posición. Bueno, será
la energía potencial elástica, 1/2 de la constante elástica por la deformación efectiva al cuadrado. Bueno, acá es cuestión de ponerse a pensar qué estiramiento tiene cuando el ángulo es 90 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estiramiento te parece que tiene? Si está agarrado del punto B, y tendrá A más B. Te tendrás que restar, obviamente, la longitud natural del resorte, pero esa será la energía acumulada en la posición de un ángulo φ igual a 90, ¿de acuerdo? Sí. Entonces tendrás 1/2 de la constante elástica por A más B menos L sub 0 al cuadrado como energía mecánica cuando φ es igual a 90 grados. ¿Sí? Bueno, cuando φ es igual a 0 grados, o sea, cuando el bloque esté pasando por acá, va a estar cargado de velocidad por lo que dijimos antes, ¿no? Si lo apartamos del equilibrio, acá estaba en el equilibrio estático, pero lo apartamos del equilibrio, si lo apartamos del equilibrio, entonces hemos cargado de energía al sistema. Si lo devolvemos, ahora estaría con energía cinética cero en esta posición. Entonces, si vos lo devolvés para conservar esa energía mecánica con la que fue cargado, en esta posición va a salir con energía cinética también. La energía potencial elástica y gravitatoria no van a llegar a suplir la energía potencial acumulada en esta posición. Por eso necesita también tener una energía almacenada el bloque de masa m, ¿sí? Así que para el ángulo φ igual a 0 grados, la energía mecánica que vamos a tener será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, siendo la velocidad lo que querés determinar en esta posición, más 1/2 de la constante elástica, porque también hay estiramiento del resorte, por lo que dijimos antes, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos L sub 0, todo al cuadrado. Esto sería lo que es la deformación en el equilibrio estático. Y tendríamos que sumarle, la altura ganada, que eso también está en forma de energía potencial gravitatoria, ¿no? Si definimos energía potencial gravitatoria igual a 0, acá el punto más bajo, bueno, quiere decir que acá ganó una altura. Esto será el peso por la altura ganada. ¿Cuánto ganó? Y B más E. ¿Sí? Ganó B más E. Y esto será entonces, si esta suma, será la energía mecánica cuando φ es igual a 0 grados. Entonces, ahí tenés las dos ecuaciones y con esta información, igualando la energía mecánica en el estado inicial y el estado final, podrías obtener la velocidad que es lo solicitado. Y de esta forma hemos resuelto el problema de dinámica del punto material con balance de energía. Bien, problema número 2. Se empieza a picar el final, ¿no? Fíjate que acá aparece la cinemática del movimiento relativo aplicada al cuerpo rígido, con doble observador en rotación, con doble observador en rotación. ¿Y por qué es esto? Bueno, este es un giróscopo. Acá están los 3 grados de libertad rotacionales, ¿sí? Tenés el spin sobre su propio eje del volante, después tenés la precesión, la rotación respecto al eje vertical, y la nutación en el caso de que el giróscopo pueda elevarse, ¿no? O sea, tenemos el omega 1 que es el propio del volante, pero bueno, esta orientación de omega 1 puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar según el eje vertical y según el eje de cotas, por eso es un problema de doble movimiento relativo. Aquí nos pusimos un sistema auxiliar como para tratar de explicar qué es lo que hace la precesión, ¿sí? La precesión mantiene a Y absoluto con el Y1 porque es la rotación principal con la que se modifica de plano el volante, la orientación omega 1 del volante, y también se modifica la orientación de la nutación o la del cenital, esa también se modifica de plano. Pero una vez entendido esto, también sucede, ¿sí?, que al margen de lo que suceda con la precesión, la nutación eleva, ¿sí?, la generatriz
del volante, y eso hace que el vector omega 1 original ya deje de estar orientado por donde estaba, entonces empieza a elevarse. Entonces, lo que se sugiere en estos casos es resolver, ¿sí?, con doble movimiento relativo. Tenemos doble observador en rotación, ¿sí? El primero con un omega de la terna orientado en Y, y el segundo con un omega de la terna orientado en Z. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Gracias a la primera rotación, el Z cambió de plano, entonces estaré orientado en Z1. Y que bueno, que en este caso será coincidente con Z sub 2. Lo primero que tendríamos que resolver será el sistema auxiliar I2J2K sub 2 respecto del I1J1K sub 1, y una vez que tengamos resuelto esto, pasamos a resolver el I1J1K sub 1 respecto del IJK, y ahí tendríamos el movimiento absoluto, ¿sí?, o el movimiento definitivo. Pero bueno, tendremos que hacer doble movimiento relativo. En primera instancia, haciendo de cuenta que la precesión no existe, resolviendo el spin de respecto de la nutación, ¿sí? Y una vez que tenés resuelto el spin respecto de la nutación, esos parámetros serán de velocidad y aceleración relativas respecto al omega de la terna principal. Y volverás a aplicar las herramientas de movimiento relativo. Hay que ser ordenado, pero el método es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Tendrás que aplicar 2 veces lo que ya sabes de observadores en rotación, así que si te parece empezamos. En primera instancia podríamos definir, si lo que primero que nos importa es definir todo respecto de I2J2K sub 2 para llevarlo a I1J1K sub 1, entonces tendríamos que definir, bueno, el omega del spin, ¿sí?, que va a ser el omega 1 en este caso, será el módulo según el versor I sub 2, ¿sí? Y el P menos O sub 2, acordate que, bueno, que el volante tiene una distancia, una altura P y una distancia, un radio R, una posición P del eje de rotación y una distancia R, entonces el vector posición P menos O sub 2 será B según el versor I sub 2, estará por acá, más R según el versor J sub 2, ¿sí? Así que de este modo nosotros podríamos definir la velocidad relativa 1, ¿sí? La velocidad relativa 1, porque nosotros estamos resolviendo este sistema auxiliar, por eso le metemos un 1. ¿Cómo será esta velocidad relativa? Y el producto omega por R, ¿no? Omega 1, ¿sí? Omega 1 vectorial P menos O sub 2, este lo tendrías que sacar de forma sencilla, pero será omega 1 por R según el versor K sub 2, si no metimos la pata en ningún lado, y recordando que la velocidad absoluta del punto P es la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, que en este caso será omega de la terna 2 vectorial P menos O sub 2, recordando que omega de la terna 2 es el omega 3 según el versor K sub 2, ¿sí? Así que tendríamos que hacer ese producto vectorial. El omega de la terna 2, ¿sí?, vectorial P menos O sub 2 será entonces, bueno, 0, 0, omega 3, P menos O sub 2 será B en X2, R en Y2, 0 en Z, y bueno, tendríamos que sacar a ver qué resultado nos da este producto vectorial, ¿de acuerdo? Omega de la terna 2 vectorial P menos O sub 2 nos da, entonces, menos R por omega 3 según el versor I sub 2, más B omega 3 según el versor J sub 2. Quiere decir que la velocidad absoluta respecto al marco de referencia I1J1K sub 1 será la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, lo que acabamos de obtener como velocidad de arrastre respecto de I1J1K sub 1. Entonces será la suma de lo que hemos obtenido más lo que hemos obtenido antes. O sea, será menos R por omega 3
según el versor I sub 1. Ahora sí ya lo podemos definir como absoluto respecto de la primera resolución. C más B omega 3 J sub 1 más omega 1 por R según K sub 1. Vamos a definirlo ya respecto de K sub 1. O sea que ya tenemos la primera, de las soluciones. ¿Sí? La primera de las soluciones. Podríamos determinar también la aceleración, ¿no? Podríamos determinar también la aceleración. ¿Sí? Si la aceleración absoluta es la aceleración relativa más la aceleración de arrastre más la aceleración de Coriolis, podríamos identificarlas en este sistema 2 respecto del 1, a ver qué nos daría. ¿Cuál será la aceleración relativa? ¿Cuál será la aceleración relativa en la primera instancia? Y tendremos el omega 1 al cuadrado por R orientado hacia abajo, ¿no? Tenemos el menos omega 1 cuadrado por R según el versor J sub 2, porque estará orientado hacia abajo. Si es una aceleración puramente normal, porque la rotación es constante. Bueno, ¿qué tenemos como aceleración de arrastre? Esta ya no es tan sencilla. Acá tenemos que hacer el planteo bien, ¿no? Tenemos el omega de la terna 2 vectorial, omega de la terna 2 vectorial P menos O sub 2. Antes ya habíamos resuelto cuánto vale el omega de la terna 2 vectorial P menos O sub 2, que lo hemos tenido ahí arriba. O sea que tendríamos que hacerlo de vuelta. Será 0, 0. ¿Sí? Será 0, 0 el producto vectorial omega 3. ¿Sí? Y omega de la terna vectorial P menos O sub 2, que es menos R omega 3 B omega 3. 0. ¿Cuánto nos da este producto vectorial? Este producto vectorial nos da entonces, bueno, menos B omega 3 al cuadrado según el versor I sub 2 menos R omega 3 al cuadrado según el versor J sub 2. Y ahí tendríamos la aceleración de arrastre hasta el sistema I1 J1 K sub 1, ¿no? ¿Y qué hay de la aceleración de Coriolis? ¿Qué te parece a vos? Vos acordate que es 2 veces omega de la terna vectorial la velocidad relativa. 2 veces omega de la terna vectorial la velocidad relativa. El omega de la terna es según K sub 2. ¿Y la velocidad relativa cuánto daba? La vimos antes. R por omega 1 también según el versor K sub 2. O sea, son vectores paralelos. Quiere decir que aquí no tenemos aceleración de Coriolis. No tenemos aceleración de Coriolis y se nos simplifica algo todo este bolón. Y bueno, algo es algo, ¿no? Ahora vemos, pero bueno, algo es algo. ¿Cómo nos va a quedar esto? Vamos a tratar de ser un poquitito más ordenados y ya tenemos la expresión de la aceleración absoluta respecto de I1 J1 K sub 1. Todavía no es la definitiva, pero hemos resuelto esta parte del movimiento relativo. Ahora que ya tenemos estos parámetros, ¿sí?, podemos referir todo al sistema principal, considerando la precesión. ¿De acuerdo? Será entonces menos B omega 3 al cuadrado y sub 2 menos R omega 1 al cuadrado más omega 3 al cuadrado según J sub 2. Que bueno, ya podríamos ponerle 1, ¿no? Porque ya estamos refiriéndolo al I1 J1 K sub 1. Y la parte buena de todo esto, ¿sí?, la parte buena de todo esto es que esto ya no existe, ya no nos importa. No es que no existe, sí existe, pero ya lo hemos resuelto. Ya no nos importa, o sea, ya podríamos prescindir de esta parte. Lo que nos queda es ver cómo referir esto al sistema absoluto. Cómo referir esto al sistema absoluto. ¿Sí? Quiere decir que
la velocidad absoluta 1 es en realidad para el sistema definitivo la velocidad relativa. Y quiere decir que la aceleración absoluta 1, o con el subíndice 1, ¿sí? Porque era el sistema de referencia I1, J1, K1, es la aceleración relativa en el sistema definitivo que nos importa a nosotros. Así que con esta información vos ya tendrías la velocidad y la aceleración relativa. Tendrías que preocuparte por los parámetros de arrastre y bueno, y los de Coriolis en caso de que aparezca. Pero bueno, así que tendríamos que concentrarnos en eso. ¿Cómo será la velocidad de arrastre definitiva? Y omega de la terna 1 vectorial P menos U sub 1 ahora, ¿no? P menos U sub 1. ¿Cuánto vale omega de la terna 1? Omega de la terna 1 vale omega 1, perdón, omega 2 según J sub 1. Y P menos U sub 1, ¿cuánto vale? B según I sub 1 más R según J sub 1. ¿Sí? B y R según J sub 1. Y fíjate, ¿cómo te queda este producto vectorial? Te queda que la velocidad de arrastre es menos omega 2 por B según K sub 1. La velocidad de arrastre es menos omega 2 por B según K sub 1. ¿Cuánto te dará la aceleración de arrastre? ¿Cuánto te parece que te dará la aceleración de arrastre? ¿Sí? Será omega de la terna 1 vectorial omega de la terna 1 vectorial P menos O sub 1 también, ¿sí? O sea, podríamos pensar que es una aceleración meramente centrípeta, apunta hacia el centro de curvatura. Si haces este doble producto vectorial, lo que te va a quedar es menos omega 2 al cuadrado por B según el versor I sub 1. Según el versor I sub 1. Cositas para anotar, ¿no? Ya tenemos la velocidad de arrastre y la aceleración de arrastre. Tenemos la velocidad relativa y la aceleración relativa, que son las absolutas de la resolución anterior. Nos queda algo, nos queda la aceleración de Coriolis, y acá ya no es tan sencillo, acá tenemos que hacer el producto vectorial. Bueno, algunas nos tenían que invocar, ¿no? Acá ya tenemos que hacer el producto vectorial, acá ya no es tan sencillo. Así que bueno, procedemos a hacer el producto vectorial. 2 omega de la terna 1 vectorialmente la velocidad relativa, ¿sí? Lo que era la absoluta en el estado anterior. O sea, será I1, J1, K sub 1, será 0, 2 por omega 2, 0, y la velocidad relativa, que es la absoluta del estado anterior, será, bueno, menos R por omega 3, B por omega 3 y omega 1 por R. Entonces vamos a ver qué nos da de limpio todo esto. A ver, componente en X, seguro, 2 omega 1 por omega 2 por R según el versor I sub 1. Y componente en Y no, y componente en Z positiva también, más 2 omega 1 por omega 2 por R también según K sub 1. Y hemos determinado la aceleración de Coriolis. Bien, de esta forma hemos obtenido la velocidad absoluta y la aceleración absoluta como menos R por omega 3 según el versor I más B por omega 3 según el versor J más omega 1 por R menos omega 2 por B según el versor K, ya referido al sistema absoluto, entendiendo por omega 1 la rotación en spin, omega 2 la rotación en precesión y omega 3 la rotación en nutación. La aceleración absoluta tiene las componentes de Coriolis, fíjate acá, 2 omega 1 por omega 2 por R, ¿sí? Menos B por omega 2 al cuadrado más omega 3 al cuadrado según el versor I, menos R por omega 1 al cuadrado más omega 3 al cuadrado según el versor J, más 2 por omega 3 por omega 2 por R según el versor K.
Y de este modo hemos determinado los parámetros absolutos a raíz de la doble resolución del movimiento relativo con dos observadores en rotación. ¿Está bien? Fíjate que podemos resolver el mismo problema por absoluto también, ¿sí? Considerando un observador desde el eje Y, que lo que podría advertir será la rotación omega 3 en su plenitud, barrida a un ángulo θ, ¿sí? Y la proyección de omega 1 sobre el plano XZ, ¿sí? Que es omega 1 por el seno del ángulo φ. Y, a ver, desde la perspectiva del eje Z, o del Z móvil si se quiere, del vector rotación 3, desde la perspectiva lo que puede ver es que se está levantando el vector rotación 1 y que omega 2 permanece hacia arriba, ¿sí? Que permanece hacia arriba. Entonces, gracias a esta información nosotros podríamos obtener el vector rotación total, ¿sí? Por absoluto, ¿sí? Le aclaramos que es por absoluto y veremos cómo nos queda, ¿no? Seguramente vamos a tener que expresarlo como vector columna porque no es tan sencillo como uno piensa. A ver, omega 1 por el seno de φ por el seno del ángulo θ menos omega 3 por el coseno del ángulo θ. Eso en X, ¿sí? Bueno, habrá que ver qué nos queda en Y y en Z. Sí, habrá que ver qué nos queda en Y y en Z. En Y nos quedará omega 2 en su máxima expresión más omega 1 por el coseno del ángulo φ, ¿sí? Y en Z nos quedará omega 3 por el seno, ¿sí? Omega 3 por el seno del ángulo θ más omega 1 por el seno de φ por el coseno de θ. Y este es el vector rotación, el vector rotación total, resolviendo el sistema absoluto. Podríamos, gracias a esta información, obtener la aceleración angular total absoluta. Y después vamos a particularizarlo para la posición puntual que tenemos. Asumiendo que las rotaciones son constantes en módulo, aquí tendríamos la derivada de producto y aquí tendríamos una derivada trigonométrica. No habría problemas. Tenés que tener en cuenta que, dada las circunstancias como vienen los movimientos, este sería omega 3 aquí, por cómo vienen los movimientos, que la derivada de θ respecto del tiempo es omega 2 y que la derivada de φ respecto del tiempo, fíjate que la rotación va en decrecimiento del ángulo, quiere decir que la derivada de φ respecto de t es menos omega 3. Así que teniendo en claro cómo vienen estas derivadas temporales, vos vas a poder hacer la derivada del producto sin problemas, ¿sí? Omega 1 por menos omega 3 por el coseno de φ por el seno de θ más omega 1 por omega 2 por el seno de φ por el coseno de θ. Y no me alcanza el pizarrón. Te quedará más omega 3 por omega 2 por el seno de θ. Más omega 3 por omega 2 por el seno de θ. Todo esto según el versor Y. Todo esto según el versor Y. ¿Cómo te quedará según el versor J? Bueno, esta es fácil, ¿no? Esta es 0 y te va a quedar más omega 1 por, acuérdate que la derivada de φ es menos omega 3 por omega 3 por el seno de φ. Vos acuérdate que la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? Pero la derivada de φ era menos
omega 3, así que menos por menos se hace más y te queda omega 1 por omega 3. Y san se acabó. ¿Cómo te queda el tercero? Bueno, ¿cómo te queda el tercero? Te va a quedar omega 3 por el coseno de tita por la derivada de tita respecto al tiempo, que será omega 2, o sea, omega 2 por omega 3 por el coseno del ángulo tita, más esta derivada de producto que siempre nos trae algún dolorcito de cabeza, pero bueno, la tenemos que hacer. Omega 1 por menos omega 3 por el coseno de phi por el coseno de tita, menos omega 1 por omega 2 seno de phi por el seno de tita. Uf, se hizo largo. Sí, esto será en X, esto será en Y y esto será en Z. Y voy a decir, ¿tengo que hacer esto? Bueno, no es obligatorio, pero fíjate que vos lo podés particularizar para la posición puntual que tenés. Vos en esta posición, ¿qué tenés? Tenés que el ángulo phi es igual a 90 grados y que el ángulo tita, ¿sí? Como omega 1 está orientado en X, también es 90 grados. O sea que tendrías que reemplazar cuánto vale para 90 grados. Para 90 grados, fíjate que en 90 grados, bueno, el coseno de 90 vale 0, coseno de 90 vale 0, coseno de 90 vale 0, te va a quedar lo que dijimos, ¿no? El omega total te va a quedar absoluto. Para esta posición te quedará omega 1 según el versor I, más omega 2 según el versor J, más omega 3 según el versor K. Y bueno, y la aceleración angular total en absoluto para un ángulo igual a 90 grados también te va a quedar, a ver, fíjate, bueno, este tenía un coseno dando vueltas ahí, así que lo hemos eliminado. Este tiene coseno de 90 también 0, lo único que te queda vivo es omega 3 por omega 2 por el seno de 90 que es 1, o sea te quedará omega 3 por omega 2 en esta posición según el versor I. En Y te quedará más omega 1 por omega 3 según el versor J. Y en Z, bueno, vuela todo. Vuela este, bueno, este no, porque justo son dos senos. Seno de 91, seno de 91 te quedará menos omega 1 por omega 2 según el versor K. Entonces hemos resuelto para el caso general todo el lío que teníamos, ¿sí? Fíjate si después le hemos fifeado una derivada ahí, creo que no, pero bueno, siempre nos podemos equivocar y bueno, y tenés que estar vos ahí atento por si le pifiamos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Si ya tenés la rotación total y la aceleración angular total, podrías aplicar, ¿sí? Podrías aplicar la expresión de velocidad y aceleración para un punto perteneciente a un sólido en estado de rotación pura. O sea que podrías aplicar la expresión de velocidad, que era, bueno, en este caso la rotación, ¿sí? En este caso la traslación es 0, o sea que será la rotación total vectorialmente P menos O, y la aceleración como gamma vectorial P menos O más omega vectorial P menos O. ¿Sí? Con esta expresión, ¿sí? Con estas expresiones de velocidad y aceleración no tendrías que tener dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos ya tenés la rotación total y tenés la aceleración angular total, quedará hacer estos productos vectoriales y tenés que llegar a lo mismo. Vamos a demostrarlo, ¿sí? ¿Cuánto vale P menos O a todo esto? P menos O vale B en X más R en Y, y 0 en Z, por lo menos en esta posición, ¿sí? Así que tendríamos que hacer estos productos vectoriales. Vamos con el primero, a ver. Omega vectorial P menos O, el omega total, ¿no? Omega vectorial P menos O, ¿sí? Y JK, omega 1, omega 2, omega 3, B en X, R en Y, 0 en Z. ¿Cuánto nos dará este producto vectorial? Menos R por omega 3 según el versor I,
más omega 3 por B según el versor J, más omega 1 por R menos B por omega 2 según el versor K. Y esta será la velocidad del punto P, uno de los ítems solicitados. Vamos con la determinación de la aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración tangencial, que era la aceleración angular vectorial P menos O. Será entonces omega 3, omega 2, omega 1, omega 3, menos omega 1, omega 2. No sé si te alcanza el pizarrón ahí, si se llega a ver en la pantalla. En caso de que no se vea, y dice menos omega 1, omega 2. B en X, R en Y, 0 en Z, 0 en Z, y lo que nos tendría que dar, ahora vemos, ahí tendríamos la componente tangencial de la aceleración. Te va a quedar en primera instancia omega 1, omega 2 por R en X, ¿no? Omega 1, omega 2 por R según el versor Y, menos omega 1, omega 2 por B según el versor J, y bueno, nos van a hacer laburar en el tercero, ¿no? Más omega 2, omega 3 por R menos B omega 1, omega 3 según el versor K. Esto en cuanto a la aceleración tangencial. ¿Cuánto nos dará la aceleración normal? Que era omega vectorial P menos O. Podríamos decir directamente omega vectorial B sub P en este caso. Y JK, omega 1, omega 2 y omega 3. Y la expresión de velocidad, ¿no? Menos R por omega 3, omega 3 por B, omega 1 por R menos B omega 2, y ahí lo resolvemos. A ver cuánto nos dará. La aceleración normal nos da, qué lindo quilombito, pero bueno, a veces pasa. Omega 2 por omega 1 por R menos B por omega 2 menos B por omega 3 al cuadrado según el versor Y. En J te quedará menos R omega 3 al cuadrado menos omega 1 por R menos B por omega 2. Todo esto según J. Según J. Y según K nos quedará más omega 1 por omega 3 por B más omega 2 omega 3 por R. Todo esto según K. Entonces vamos a tratar de ordenar con lo que tuvimos antes, a ver si llegamos a buen puerto con la expresión de la aceleración. ¿Sí? La expresión de la aceleración que nos tendría que dar igual que lo que nos había dado antes en movimiento relativo. Si no metimos la pata en ningún lado, fíjate, en X te queda omega 1 por omega 2 por R, y acá te quedó claro, también. ¿Sí? Nos quedó, o sea, omega 1 por omega 2 por R menos B omega 2 al cuadrado. O sea que la aceleración de P será, vamos a ponerlo como vector columna porque si no, no nos entra en el pizarrón. Nos va a quedar 2 omega 1 omega 2 por R menos B omega 2 al cuadrado más omega 3 al cuadrado. Eso en X. A ver en Y. A ver en Y, ¿qué nos quedó? ¿Sí? Nos quedó omega 1 por omega 2 por B. Y acá nos quedó omega 1 por omega 2 por B cambiado de signo, así que eso se elimina. Nos quedó menos R por omega 1 cuadrado más omega 3 al cuadrado.
¿eh? Bien, vamos bien. Y en Z, ¿sí? Y en Z, fíjate, omega 2, omega 3 por R, omega 2, omega 3 por R, omega 1, omega 3 por B, menos omega 1, omega 3 por B, quiere decir que omega 1, omega 3 con B se elimina y te queda dos veces omega 2, omega 3 por R. Y hemos llegado a la misma expresión que antes, ¿sí? Pero resolviéndolo por absoluto. Habrás notado que lleva mucho más laburo resolverlo por absoluto. Bueno, bien, te diste cuenta de que aprender movimiento relativo es útil. Si no tenés que hacer este quilombo siempre. O sea que por eso enseñamos movimiento relativo, para que sea más fácil. Una vez que incorpores la herramienta de movimiento relativo, esto tendría que ser más fácil. Te lo mostré resolviéndolo por absoluto para que entiendas de que una vez que aprendes movimiento relativo es más sencillo. Si lo quieres resolver por absoluto, algunas veces se complica y lleva mucho más trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que bueno, tenés resuelto el mismo problema del giróscopo por relativo y por absoluto. Bien, problema número 3, problema de dinámica del cuerpo rígido. Acá tenemos, si se quiere, el modelo simplificado de cigüeñal, pero el espíritu del problema es nuevamente determinar las reacciones totales. Bueno, te puede decir reacciones dinámicas o reacciones totales en el caso que consideres las estáticas también. La particularidad que tiene este problema como problema nuevo, si se quiere, es que, bueno, dada la asimetría de la configuración, acá tenemos un corte del plano Z1 igual a 0, vamos a tener productos de inercia no nulos, vamos a tener productos de inercia no nulos, gracias a esta asimetría que aparece en el plano X1 y Y1, entonces nos vamos a llevar la sorpresa de que cuando queramos hacer la derivada del momento cinético, una vez que tengamos la expresión relativa, no va a ser cero. ¿Y por qué no va a ser cero si las dos rotaciones son uniformes? Si todos los problemas que veníamos resolviendo, la gran mayoría de los mismos, venían con rotaciones uniformes, entonces yo ya tenía claro que montándome con un sistema solidario con la pieza, la derivada relativa al momento cinético es siempre cero. ¿Cuál es el punto de interés que me obliga a pensar, a replantearme esto? Y la disposición de la simetría de la pieza, que en este caso no se cumple, ¿sí? Si fuera un cilindro, nosotros tendríamos el omega de la terna permanentemente orientado hacia arriba, pero por la simetría radial que tiene el cilindro. Esta pieza no tiene simetría radial, entonces no puedo pensarlo de la misma manera. Y el problema que tenemos es que el omega de la terna nos queda en función del ángulo, ¿sí? Imagínate que tenemos que tener un sistema solidario con la pieza, entonces siempre se tiene que ver de la misma manera según X1, Y1 y Z1. Si siempre se tiene que ver de la misma manera, entonces nos obliga a pensar que el omega de la terna tiene que estar acompañado, ¿sí?, desde el omega de spin con el omega de precesión, ¿sí? Con el omega de precesión, y la dificultad que tenemos es que el omega de precesión va a estar siempre orientado hacia arriba. Entonces, ¿qué nos queda? Pensar que nuestro omega de la terna tiene el omega de spin y el omega de precesión compuesto en función del ángulo, como podemos apreciar acá, según el coseno del ángulo en J1 y menos el seno del ángulo según K sub 1. Por eso, cuando planteamos el momento cinético, nos queda la disposición de momentos centrífugos o productos de inercia no nulos en el plano Z1 igual a 0. ¿Sí? En Z no tenés esa dificultad, tenés los momentos de inercia según los ejes principales y la descomposición del omega de la terna en función del ángulo, que por más que las rotaciones sean constantes, esta derivada relativa no da cero. Esta derivada relativa no da cero. ¿Y cuánto vale este ángulo barrido phi? Y el ángulo barrido phi es en función del omega, ¿sí? El omega de spin. Así que cuando hagamos la derivada del momento cinético para la suma de momentos, nos vamos a encontrar que el omega de la terna está acelerado, ¿sí? Y esa es la diferencia que tenemos respecto de los problemas de simetría radial. Bien, entonces aceptando que la expresión de momento cinético varía en función del ángulo, porque la rotación
en precesión permanece orientada según el Y absoluto. Aceptando eso, planteamos la ecuación de Euler de la rotación, suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto al centro del momento igual a la derivada del momento cinético más omega de la terna vectorial el momento cinético, siendo esta derivada del momento cinético temporal una derivada relativa, ¿sí?, al marco de referencia solidario. Planteando la derivada relativa, recordando que la derivada de phi respecto del tiempo es omega, ¿sí?, el omega de spin, y considerando que en el instante mostrado el ángulo phi es igual a 0, se elimina, ¿sí?, te quedará seno de 0 igual a 0, coseno de 0 igual a 1, quiere decir que solamente hay derivada relativa en z y vale el momento de inercia cambiado de signo en z1 por el producto de las dos rotaciones, tanto la de precesión como la de spin, ¿sí? Precesión y spin como para llamarla de algún modo, ya sabemos que esto no es un giróscopo, pero como para que me entiendas, ¿sí? Y por otro lado queda el omega de la terna vectorial momento cinético. Una vez que definas el vector momento cinético, vos acordate que la componente en X se define como el producto de la primera más el producto de la segunda con la segunda. Todo eso sería la componente en X. Y bueno, con la componente en Y, ¿sí?, el segundo con el primero, más el segundo con el segundo, esa sería la componente en Y. Bueno, y después en Z no tiene sentido seguir porque es todo cero, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando para phi igual a 0, por eso lo desestimamos. ¿Qué es lo que sucede? El omega de la terna vectorial momento cinético nos quedará el producto cruzado, el producto cruzado del producto de inercia x1 y y1 cambiado de signo por omega, más el momento de inercia según y1 por omega 0, todo eso por omega, menos, como es un producto vectorial, el cruce, jx1, momento de inercia según x1, principal, por omega, menos el producto de inercia x1 y y1 por omega sub 0, todo eso por omega sub 0. ¿Y sabes qué? También respecto del eje z, ¿sí? Así que la derivada relativa del momento cinético, ¿sí?, y el omega de la terna vectorial momento cinético solamente tienen componente según K sub 1. ¿Qué nos da a pensar? Que la suma de momentos también tiene que tener solamente componente según K sub 1. Si no, metiste la pata en algún lado. Entonces, eso quiere decir que tendrías fuerzas del tipo, verticales, ¿sí?, reacciones del tipo verticales. Gracias a esta información podemos dar garantía de eso. Trabajando con la primera de las ecuaciones cardinales de la dinámica del sólido, ¿sí?, tenemos la suma de las fuerzas exteriores igual a la masa por la aceleración del centro de masa. En este caso es un sistema de rotación pura, así que el centro de masa no está acelerado, ¿de acuerdo? Y tenemos como suma de fuerzas, entonces, ¿sí?, las reacciones totales más el peso, eso tiene que ser igual a 0. Nos hemos tomado el atrevimiento aquí de descomponer las reacciones totales por estáticas y dinámicas. Si quisiera resolver el problema de estática, será la reacción en A estática más la reacción en B estática más el peso igual a 0. Después le pondrás el sentido pertinente, pero los vectores son esos. Y con las componentes dinámicas tendrás que la reacción en A y la reacción en B sumadas dan también el vector nulo. Esto nos da a pensar que la reacción en B dinámica será la reacción en A cambiada de signo, y esto nos simplifica las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea que conociendo las reacciones en A ya conoceríamos las reacciones dinámicas en B, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, por otro lado ya tenemos resuelto lo que era la suma de momentos desde el lado de la derivada temporal relativa del momento cinético más el omega de la terna vectorial del momento cinético, que sería un equivalente a pensar en la derivada absoluta del momento cinético, si se quiere. Eso ya lo tenemos resuelto, pero ¿qué hay de la suma de momentos? ¿Qué hay de la suma de momentos? No hay mayor misterio, es el producto vectorial, suma de momento de las fuerzas exteriores respecto de O sub 1, recordate que G coincide con O sub 1 en este caso, y acordate, era el producto vectorial del vector posición vectorial la fuerza. O sea, tendrás A menos G vectorial RA dinámica, vamos a ponerle,
¿sí? Estamos trabajando, determinando las reacciones dinámicas. Después, si quisiera determinar las reacciones totales, sería lo mismo, pero considerando las estáticas, ¿no? Más B menos G vectorial la reacción en B, también dinámica, ¿no? Y acordate que la reacción en B es igual a la reacción en A cambiada de signo. Esto nos da a pensar que podríamos trabajar con un factor común, invirtiendo, ¿sí? Metiéndote agarrándote este signo e invirtiendo el producto vectorial, ¿sí? Invirtiendo el factor primero del producto vectorial, te quedará G menos B vectorial RA, y como te queda RA factor común, te quedará G menos B más A menos G, o sea, G con G se va y te quedará A menos B. Quiere decir que esta suma te quedará A menos B vectorial RA, y fíjate cómo se simplifica lo que tenés que determinar: suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de O sub 1, considerando que A menos B solamente tiene componente en X, podrías pensar que es la longitud total en X, o sea, haciendo el producto vectorial I1, J1 y K sub 1, solamente tendrías componente en X, en A menos B, pero sería negativa, ¿sí? Porque es extremo menos origen el vector, ¿sí? O sea, te quedará menos L total, vamos a ponerle minúscula para no confundir con el momento cinético, podría ser menos L total, 0 en Y, 0 en Z, y las reacciones en A, que no sabemos cómo pueden ser, ¿sí? Pero pueden ser reacción en X, reacción en Y y reacción en Z. Vamos a ponerle X1, Y1 y Z1. Hace rato dijimos que solamente podían ser verticales las reacciones. A ver, son las que generan momento en realidad, ¿no? Fíjate que bueno, esto quiere decir que no tendríamos, fíjate, al no tener momentos ni respecto de X ni respecto de Y, si no tenemos momentos ni respecto de X ni respecto de Y, bueno, no tendríamos componente Z de la reacción, ¿sí? No tendríamos componente Z1 de la reacción, perdón, y la componente X1 es una componente axial que tampoco genera momento, podría llegar a existir en el caso de que el centro de masa esté desplazado, pero bueno, no es el caso, así que tampoco tenemos, ¿sí? Tampoco tenemos. La única que tenemos forma de momento, la única que nos puede garantizar que tenemos estructura de momento, es la componente en Y, que tranquilamente podemos determinar, y será menos L, el L total, ¿sí? La distancia AB, por la reacción en Y según el versor K sub 1. Y por supuesto, cambiado de signo, ahí nos estábamos comiendo el menos, ¿sí? Pero ¿cómo resolverás este problema? ¿Sí? Todo esto es dato. Todo esto es dato. Las rotaciones son datos, bueno, los momentos de inercia los puedes determinar, los productos de inercia también. La longitud total es dato, ¿sí? La longitud total es dato de la varilla principal, y de este modo determinarás la reacción en A, ¿sí? Determinarás la reacción en A y posteriormente determinarás la reacción en B, que será igual y opuesta. Estamos hablando de reacciones dinámicas, ¿de acuerdo? Bueno, bien, esta es la ecuación que tenemos que resolver, donde la incógnita final es la reacción de A, que después nos va a dar lugar a determinar la reacción en B, perfecto, en Y, pero ¿cuánto valen los momentos de inercia y los productos de inercia? Bueno, vamos a tratar de razonarlo, ¿sí? Acá hicimos un corte en el plano Z1 igual a 0. Fíjate que bueno, la longitud total la llamamos L, a la longitud total de la masa de la varilla principal, con una masa M, y a la longitud parcial, ¿sí? A la longitud bueno, de la varilla minoritaria, la llamamos L1 con una masa M1. Acá también L1 con una masa M1, ¿sí? Acá los centros de masa respectivos. Y entonces vamos a razonarlo. A ver, si quisiéramos pensar como esto corresponde a Z1 saliente, esto será X1 e Y1, como para aclararlo. Entonces pensemos, a ver, el momento de inercia respecto de X1, bueno,
Esta es una varilla de espesor despreciable, así que el momento de inercia propio de la varilla principal es cero respecto de x1, ¿sí? Es cero, así que bueno, de lo único que por ahí podemos tener razón de ser en x será del momento de inercia de esta varilla y de esta varilla, que acá ya por un tema de resumen ya podés darte una idea. Vos acordate que el momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, en este caso 1/12 de m1 por L1 al cuadrado, pero ¿qué sucede? Está rotando respecto de la punta. Cuando estaba rotando respecto de la punta era 1/3, 1/3 de m1 por L1 al cuadrado, y en este caso multiplicado por 2, también multiplicado por 2, porque se trata de dos varillas. Así que ese sería el momento de inercia respecto al eje x1. ¿Sí? ¿Qué pasa con y1? Bueno, con y1, bueno, a ver, ¿qué tenemos como y1? Y tenemos, visto desde este eje, 1/12 de la masa por la longitud total al cuadrado, 1/12 de la masa por la longitud total al cuadrado. Fíjate que como estas varillas, también las chiquitas son de espesor despreciable, no aportan momento de inercia respecto de su baricéntrico, porque estarían rotando respecto de y, no tendrían ese problema, o sea, no tendrían resistencia a la rotación, pero como están desplazadas, ¿sí? Como están desplazadas respecto del eje de rotación, tenés que sumarle por Steiner, ¿no? Tenés que sumarle la masa 1 por L1 sobre 4 al cuadrado, por L sobre 4 al cuadrado, perdón. Entonces, dos veces, ¿sí? Dos veces M1 por L sobre 4 al cuadrado, siendo L sobre 4 esta distancia, M1 la masa de cada una de las varillas minoritarias, y 2 porque tenemos 2. Así que ahí tendríamos resuelto ese temita, ¿sí? El tema de la Y. ¿Qué pasa con Z? Acá desde Z ve todas las contribuciones, ¿sí? Ve todas las contribuciones, ve la contribución de la varilla principal, por lo tanto 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, ve la contribución que tiene cada una de las varillas minoritarias, 1/12 de la masa 1 por L1 al cuadrado, ¿sí? Más, como están desplazadas, los centros de masa respecto del eje de rotación, bueno, la masa, ¿sí? La masa de cada una de ellas por la distancia al cuadrado, que será L sobre 4 al cuadrado más L1 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y todo esto, toda esta parte multiplicada por 2, porque se trata de dos varillas también, ¿sí? Entonces ya tenemos resuelto lo de X, Y y Z. ¿Qué pasa con el producto de inercia? Bueno, al tratarse de dos piezas, lo multiplicamos por 2, será la masa puntual por la distancia hacia el centro de masa, el producto en X y el producto en Y, que será, bueno, producto en X y producto en Y también cambiado de signo. L sobre 4 por L1 sobre 2. Esto nos dará lugar a pensar que el producto de inercia es directamente M1 por L por L1. Y con eso hemos obtenido los elementos del tensor de inercia para poder calcular el momento cinético, y después para poder calcular la derivada del momento cinético, y después para poder calcular el omega de la terna vectorial del momento cinético, y como postre, ¿sí? O como situación final, poder determinar las reacciones dinámicas. Con esta información estás en condiciones de resolver el problema satisfactoriamente, ¿de acuerdo? Muy bien, como resumen de la clase de hoy, podemos citar las siguientes síntesis en cada uno de los ejercicios. Primer ejercicio de dinámica del punto material, balance de energía, la determinación de la longitud original del resorte, y después, en función de la posición que está ocupando, qué energía potencial acumulada tiene, la altura ganada y la velocidad, la energía cinética, potencial elástica y potencial gravitatoria. Un sistema conservativo que conserva su energía mecánica no te debería presentar dificultades aplicando la conservación de la energía, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al primer problema, como para entrar en calor en el examen final. En el segundo problema, movimiento relativo dos veces, porque tenés tres rotaciones. Una rotación dominante, tremendamente dominante, la rotación de la precesión. Después una rotación, la rotación secundaria, la rotación de la
de la nutación, y después la rotación del spin. La rotación del spin es la que no gobierna ninguna de las otras rotaciones, pero fíjate que las otras dos rotaciones gobiernan el spin. Entonces tenés que aplicar movimiento relativo 2 veces. Podés resolverlo por absoluto también, pero viste que llevaba mucho más trabajo. Es importante que entiendas las herramientas de movimiento relativo para facilitarte los cálculos, ¿sí? Así que bueno, es el ejercicio de movimiento relativo aplicado 2 veces y con eso no tendrías que tener problemas, ¿sí? En cuanto al número 3, tenemos un tensor de inercia con productos de inercia, ¿sí? Con productos de inercia y con una derivada relativa del momento cinético, derivada relativa, ahí me faltó decir, del momento cinético, que no es nula. Viste que la gran mayoría de los ejercicios, como son dos rotaciones constantes en módulo, vos decís, bueno, derivada relativa, 0, omega de la terna vectorial momento cinético distinto de 0 y listo, ahí tengo aceleración del sistema. Y no siempre es así. No siempre es así. Eso se da solamente cuando la pieza tiene simetría radial. Pero no siempre es así. Acá en este caso se verifica, por ejemplo, al tener productos de inercia no nulos, ¿sí? Al tratar de acompañar solidariamente a la pieza, sucede que la derivada relativa del momento cinético no es nula y el sistema tiene una aceleración angular, ¿sí? El sistema tiene una aceleración angular que podemos perfectamente determinar. Ese es el cuidado que tenés que tener en el tercer ejercicio. Volvé a hacerlo por tu cuenta, detalladamente, ¿sí? Y bueno, para que puedas terminar de comprender la esencia del mismo, ¿está bien? Así que bueno, esto fue todo por hoy. Espero bueno, que sea de provecho para la preparación de tu próximo examen final. No sé a ver cuándo volveremos, seguramente estaremos en mayo, junio o julio, pero bueno, seguramente una mesa especial en abril también dando vueltas. Quiero que tengas esto preparado, bien, puede llegar a aparecer nuevamente, que no te agarre desprevenido, ya viste el video de Jorge Alejandro, así que no tenés que tener dificultades, ¿está bien? ¿Sí? Así que bueno, esta fue la resolución del examen final del 3 de marzo, si mal no recuerdo. Espero que haya sido de tu agrado y nos veremos en la próxima. Chao.